Que la gracia, que la paz y que el amor de Dios sea sobre su vida de manera especial. Amén. Vamos a ministrar una palabra en esta preciosa mañana, ¿verdad? En esta santa convocatoria donde Dios nos ha traído, y crea que Dios nos ha traído para bendecirnos. Amén. Crea que Dios tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas? Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios que sigue haciendo milagros, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que sigue obrando al favor de la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Bendito sea la gloria de Dios. Así que hoy quiero hablar un poco, quiero entrar en sintonía con estos 3 días de ayuno. Y creo que Dios durante estos 3 días va a hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Creo que hoy iniciamos, pero creo que el domingo, mañana será extraordinario. Y el domingo veremos la mano de Dios obrar favorablemente sobre nuestras vidas, sobre esta casa, sobre nuestra nación. Dios tiene el poder para hacer cosas maravillosas, amén. Y es necesario que usted pueda tener fe. Diga, tengo fe. Diga, debo tener fe para creer lo que Dios quiere hacer a favor de mi vida. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos rápidamente a las Sagradas Escrituras y quiero que me acompañe a la altura al Evangelio de según San Lucas, al capítulo 18. Gloria al Señor. Versículo 1 al 8. Evangelio según San Lucas. Vamos a la altura del capítulo 18, gloria al Señor. Y vaya conmigo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos a estar leyendo la bendita y santa palabra de Dios. Saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Gracias y paz sea sobre su vida de manera especial, y crea que Dios también tiene una palabra para su vida en este tiempo maravilloso y especial. Saludamos la Casa Apostólica, enviamos palabras sobre la Casa Apostólica, creyendo que Dios obrará poderosamente sobre nuestros apóstoles y sobre todos los pastores que estén conectados a través de las redes sociales. Gracias damos a Dios. Lucas capítulo 18, cuando lo tenga puede decirme un fuerte amén. Y leemos la palabra de nuestro Dios bajo la dirección del Padre, de su Hijo Jesucristo y la unción fresca de su Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿qué dijo? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Está conmigo allí? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Mire lo que viene aquí, dice: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Hallará fe en la tierra. Padre, gracias por tu preciosa y maravillosa palabra, oh Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, oh Dios. Tu palabra va a ser disertada en medio de este lugar, oh Dios. Dios mío, te pido que camines sobre tu palabra, Dios, y que en medio de ella hagas milagros, Señor. Hayan portentos, hayan maravillas, oh Dios. Señor, estamos en un tiempo, Dios amado, difícil, oh Dios.
Señor, queremos ver tu gloria, Padre amado. Señor, queremos ver tu respuesta a nuestras vidas, oh Dios amado. Señor, hemos venido orando, hemos venido clamando, Señor. Oh Dios mío, tú escuchas a tu pueblo que clama a ti día y noche, Padre de la gloria. Señor, que en medio de tu palabra traiga respuestas a los corazones, Dios mío. Señor, hoy necesitamos una palabra de fe, Dios mío, para creer, oh Dios amado, todo aquello que tú nos has prometido, Padre de la gloria. Dios mío, te ruego, te suplico, Padre amado, que te coloques delante de mí en esta preciosa hora, para que mis hermanos no me vean a mí, oh Dios, sino que te puedan ver a ti en todo, y tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Dios mío. Coloca tus palabras en mi boca, Señor amado. Coloca tus palabras, oh Dios mío, para que ellos puedan escuchar tu voz, oh Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Dios amado, que te pases en medio de este lugar, que un peso de gloria sea cada vez más excelente sobre este lugar, oh Padre amado. Atamos y ligamos todo aquello que quiera o pueda levantarse para mal, toda oposición, Dios mío, toda distracción, toda apatía, la declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos titulado este mensaje por guía del Espíritu Santo, La Gran Pregunta. ¿Cómo se llama el título del mensaje? La Gran Pregunta. Y la gran pregunta viene de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, después de dar una instrucción clara y una instrucción específica, ¿verdad? Y escuche esto, porque cuando el Señor habla, el Señor no es como nosotros. Nosotros a veces hablamos por hablar, amén, aleluya. A veces hablamos porque tenemos la boca, pero nuestro Señor Jesús habla no solamente porque tiene la boca para hablar, sino que con sus hechos demuestra y evidencia aquello que Él habla. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor Jesús, iniciando la cita bíblica, estando con sus discípulos, escuche bien, dice que estando con ellos, estando allí reunidos, le refirió una palabra a sus discípulos, a quienes le escuchaban, a quienes les atendían. Y lo que el Señor, ¿verdad?, les insta, les invita, es acerca de la necesidad que había de orar. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. No solamente nos habla acerca de la necesidad que había de orar siempre, sino también el mismo Señor Jesús nos dice la necesidad que hay de orar sin desmayar. Ahora, Jesús lo hablaba porque cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús fue el claro ejemplo de una vida de oración, de una vida dinámica en la oración. Cuando usted revisa en los evangelios de Lucas, en el evangelio de Lucas, usted va a encontrar más de 16, 17 oraciones allí, y usted se va a encontrar que la gran mayoría de oraciones pertenecían ¿a quién? A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús está haciendo no una invitación para que usted lo haga, sino que Jesús lo hacía desde la postura en la cual Él mismo se colocaba. Ahora escuche bien, si Jesús, siendo el Hijo de Dios y estando en esta tierra, tenía la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, sin desmayar. ¿Cuánto más usted y yo tenemos necesidad de orar siempre y no desmayar? Jesús fue nuestro modelo y sigue siendo nuestro modelo de oración. Fue tanto así que en una ocasión los discípulos vieron orando a Jesús. Y cuando observan orando a Jesús, ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Pero déjame decirte que entre los discípulos de Jesús habían hombres que habían sido discípulos de Juan. No que Juan no oraba, pero había algo diferente en la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, que cuando los discípulos veían orar a Jesús, ellos decían: yo quiero lo que Él tiene. Hay algo maravilloso, que este hombre tiene una vida de oración, y cuando él ora suceden cosas maravillosas.
Cuando Él ora hay una manifestación especial. Cuando Él ora se siente el poder, se siente la gloria. Hay manifestación de su gloria y de su poder a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto se daba a través de ¿qué? De la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús empezamos a conocerlo a través de su palabra, uno de los más grandes ejemplos que Jesús nos da es que debemos orar. Que debemos orar. Que nuestra vida debe ser dependiente de la oración. Que debemos orar en todo tiempo, que debemos orar para ser librados del mal, que debemos ser librados para librar de la tentación. Aún debemos orar cuando el ego, cuando el orgullo, cuando la fama, cuando la riqueza vengan a nuestra vida, para que nuestro corazón no se dañe y se pervierta. Debemos orar para tomar decisiones. Para todo debemos tener siempre en cuenta la oración. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bendito sea la gloria de Dios. Diga, necesitamos urgentemente levantar nuestra vida de oración. Ahora, ¿cuántos oran en este lugar? Vamos, levante su mano. ¿Cuántos oran en este lugar? Gloria al Señor. Ahora observe y a través de la palabra usted va a decir y usted va a llegar a su propia conclusión acerca de cómo está su vida de oración. Bendito sea la gloria de Dios. Cuando Jesús dice que había una necesidad de orar siempre y de no desmayar, nos hace la referencia y nos da el ejemplo acerca de una mujer que vivía en una ciudad, ¿verdad? Y que en esa ciudad había un juez que no temía a Dios ni que tampoco respetaba a los hombres. Y dijo que en aquella ciudad venía una mujer cada día diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y en el versículo 4 la Biblia nos dice que aquel juez, aunque la mujer venía, dice que él no quiso por algún tiempo. Pero dice que el juez, después de un tiempo, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es que molesta. ¿Qué era lo que esta mujer le ocasionaba al hombre? Una molestia. Escuche, que la mujer insistente, que la mujer persistente, ¿qué le causaba a aquel juez? Una molestia. Y aquella molestia que le causaba a este hombre lo llevó a darle una respuesta a lo que ella estaba pidiendo y a lo que ella estaba necesitando. Dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de ¿qué? De continuo me agote la paciencia. No solamente es que me aburra, no solamente es que esta mujer me hastee, no, sino que aparte de eso, esta mujer me va a agotar la paciencia. ¿Debido a qué? A la continuidad. No solamente a la oración, sino a la continuidad y a la persistencia de la mujer en que este hombre le hiciera ¿qué? Justicia. Ahora, lo que Jesús nos está diciendo es que esta mujer está yendo a un hombre, a un ser humano, pero no es cualquier ser humano. Es un hombre que la Biblia lo describe como un hombre injusto, como un hombre malvado, como un hombre perverso, un hombre que no tiene temor de Dios, hermano. ¿Y qué podemos esperar de alguien que no tiene temor a Dios? Nada bueno. Bendito sea la gloria de Dios. Nada bueno podemos esperar de alguien que no tiene ni temor a Dios, ni que tampoco le teme a los hombres. Pero la insistencia de esta mujer, ¿verdad?, provocó que en el corazón de aquel hombre le otorgara lo que ella estaba pidiendo. Bendito sea la gloria de Dios. Y dice el versículo 6: el Señor Jesús dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. Y entonces en el versículo 7 nos hace la comparación y dice: ¿y acaso Dios, qué dice? ¿No hará qué? Si este juez, siendo malo, siendo perverso, sin temor a Dios,
Bendito sea la gloria de Dios. Le hizo justicia a esta mujer. Hermanos, ¿acaso nuestro Dios no nos hará justicia? ¿A quién? A sus escogidos, que claman ¿cuándo? A Él, día y noche. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él ¿cuándo? Diga, día y noche. Y hace una pregunta, dice, ¿se tardará en responderle? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Se tardará en responderle? ¿Y cuál fue la divina respuesta? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Yo estaba ministrando esta palabra y le decía, ¿cuántos tienen vida de oración? ¿Cuántos oran aquí? ¿Cuántos oramos? Aleluya. Y hay gente que se jacta de su vida de oración. Bendito sea la gloria de Dios. Pero le voy a decir algo aquí, que la Biblia nos está diciendo que aquellos que claman, que piden a Dios, escuche esto, ¿verdad? Dios está atento para responder y para responder con prontitud. Amén. Ahora bien, a pesar de que nosotros oramos, ¿cuántos de los que podemos estar aquí y de los que me están viendo a través de las redes sociales llevamos tiempo orando por algo en específico? Aleluya. Vamos despegando este avión apenas. Bendito sea la gloria de Dios. Muchos de nosotros llevamos años, llevamos tiempo pidiéndole a Dios algo. Llevamos oraciones específicas. Llevamos tiempo, hermanos, con aquella petición delante del Señor. Pero la Biblia me está diciendo que si yo le pido, que si yo clamo de día y de noche, el mismo Señor Jesús dice que si yo hago esto, Él se va a tardar en responderme. No se va a tardar. ¿Cuánto nos las va a dar? Pronto. Y la pregunta era la que yo hacía, era la siguiente: ¿por qué si la Biblia nos dice que Dios, cuando oremos, cuando clamemos, cuando le pidamos, cuando vayamos a Él insistentemente, cuando vayamos a Él de día y de noche, cuando tengamos una vida de oración dinámica, el mismo Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, cuando ustedes le pidan, Dios no se va a tardar en responder? Antes, por el contrario, Dios le va a responder inmediatamente. Aleluya. Por eso la pregunta, que si usted tiene una vida de oración, ¿cuánto tiempo lleva pidiendo por algo? Y muchos dijeron años. Escuche eso. Y asemejamos a de que Dios, es que Dios no ha querido responderme. Amén. Otros hemos usado frase de cajón, todo se da en el tiempo de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Otros decimos, cuando sea la voluntad de Dios. Pero cuando usted revisa el pasaje, al final del versículo, la Biblia nos dice, pero será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará ¿qué? Fe en la tierra. Entonces lo que el pasaje nos está relacionando es que la oración, aunque a veces se pueda orar, muchas veces puede haber incredulidad, aunque oremos. No se trata de que ore o no ore. Se trata de que a veces, aunque oramos, podemos tener incredulidad en nuestros corazones. Dígame amén. Pastor, ¿y eso es posible? Claro, claro que sí. La Biblia nos relata en el pasaje bíblico de por allá el capítulo 1 de Lucas, que había un hombre llamado Zacarías y su esposa como Elizabeth. Y ellos estaban orando, estaban clamando, estaban pidiendo. ¿Y qué estaban orando Zacarías y su esposa? Por un hijo.
Y le tocó en suerte entrar a Zacarías, ¿verdad?, al lugar santísimo a presentarse. Y dice que cuando él entra, un ángel del Señor le apareció. Escuche esto. Y cuando el ángel le aparece, le dice: tu oración ha sido ¿qué? Oída. Tu oración ha sido escuchada. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Tú te imaginas que cuando llegues ahorita a tu aposento, a tu altar, y cuando te inclines a orar, escuche la voz del Señor que te diga: tu oración ha sido escuchada? Amén. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Dios estaba escuchando la oración de Zacarías. Pero cuando el hombre que está orando por algo específico y llevaba tiempo orando por aquello, cuando vino la respuesta de Dios, escuche esto, que Zacarías, estando con el ángel, le dijo: tu oración ha sido oída y tu mujer va a concebir y dará a luz. ¿Y qué fue lo que dijo Zacarías? ¿Cómo será esto? ¿Qué fue lo que hizo Zacarías? Hubo incredulidad. ¿Por qué hubo incredulidad? Por la vejez que él tenía y por la esterilidad de su esposa. Bendita sea la gloria de Dios. Y el ángel le dijo: por cuanto no creíste, te quedarás ¿qué? Mudo. Ahora, ¿cuál era la oración de él? Que Dios le diera un hijo. Y cuando vino la respuesta de Dios, ¿qué fue lo que manifestó Zacarías? Incredulidad. Hay gente que está orando y usted lo puede ver: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y Dios te dice: Dios te sanó. Y salen de este lugar y dicen: ay, aquí. ¿Usted ha escuchado eso o ha visto eso en algún momento? Hay gente que está orando por cosas específicas, pero solamente se va en la oración. Cuando le toca evidenciar, cuando le toca vivir el momento, solamente sus palabras se quedaron en aquel momento. Pero a la hora de creerlo, no creen que Dios pueda obrar y hacer aquel milagro. Y muchas veces por eso es que, aunque llevamos tiempo pidiendo, no hemos recibido lo que estamos esperando de nuestro Señor Jesucristo. La palabra no miente. Mire lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Veintiuno, vamos a leerlo. ¿Está conmigo? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que ¿qué? Que si tuviereis fe y ¿qué? Y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en la mar, ¿qué va a pasar? Será hecho. Amén. Aleluya. Y son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria de Dios. Y el versículo 22 dice: y todo lo que pidiereis, ¿en qué? En oración. Ahora, ¿está bien orar? Claro que está bien orar. El Señor Jesús nos invitó a orar, pero nuestra oración tiene que tener un valor agregado. Y el valor agregado es que debemos tener fe a la hora de orar. Es que debemos quitar la incredulidad a la hora de orar. Bendito sea la gloria de Dios. Y dice: y todo lo que pidieres en oración. Ok, oramos. Pero dice: creyendo, ¿qué va a pasar? Lo recibiremos. No basta solamente con orar. Hay que orar creyendo. La Escritura dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dile al que está a tu lado: no basta con orar. Dígale: no basta con orar. Hay que creer. Hay que tener fe. Estar convencido de que Dios lo va a hacer. Aleluya. Marcos capítulo 11,
¿Lo tiene? Versículo 24. Versículo 22, perdón. ¿Está conmigo? Respondiendo ¿quién? Respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Tener fe. Tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en dónde, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. ¿Qué dice la Escritura? Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice la Escritura? Que vendrá. No solamente lo vas a recibir, no solamente es que lo vas a creer, sino que el creer lo va a manifestar sobre tu vida. Por eso le pregunto, ¿cuánto tiempo llevamos orando por cosas específicas? Por cosas que sabemos que si Dios da esa respuesta, muchas cosas en nuestras vidas cambiarían. Bendito sea la gloria de Dios. Hay oraciones en nuestras vidas que sabemos que si Dios las respondería en este momento, muchas cosas y el rumbo de nuestra vida cambiaría en todos los sentidos. Pero Dios escucha las oraciones. Dios responde las oraciones. Y tenemos que tener fe. Tenemos que creer que Dios es poderoso para hacer aquello que le estamos pidiendo. Bendito sea la gloria de Dios. Fíjese que la incredulidad ha sido uno de los males que al Señor Jesús le tocó combatir cuando vino a esta tierra. Y uno de los males que está afectando la iglesia hoy en día, ¿sabe cuál es? La incredulidad. Uno de los males que está afectando a la iglesia en este tiempo es la falta de fe. Es la falta de creer que Dios puede hacer algo. Hermanos, muchas veces, aunque venimos a la iglesia, aunque vamos y caminamos, aunque andamos, aunque adoramos, bendito sea la gloria de Dios, hay cosas en nuestro corazón, escuche, que la realidad nos enmarca que parece que fueran imposibles. Y aquellas cosas que parece que fueran imposibles han tomado posesión en nuestro corazón, que nos están impidiendo ver la respuesta de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Jesús caminaba sobre esta tierra, escuche esto, Jesús se encontró con un sinnúmero de gente incrédula. Bendito sea la gloria de Dios. Y es tanto así, hermanos, escuche esto, que en el Evangelio de Mateo capítulo 13, vaya conmigo, tenga la Biblia abierta, capítulo 13. ¿Está conmigo? Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a donde, a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y qué dice el versículo 57? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino ¿en dónde?
en su propia tierra. ¿Y en dónde? Y en su casa. Y el versículo 58 dice, ¿qué dice? Y no hizo allí, ¿qué? Muchos milagros. Escuche, póngale pausa ahí. Cuando Jesús llegó a su tierra, ¿qué era lo que Jesús quería hacer? ¿Milagros? Milagros no. Muchos milagros. Que cuando Dios se quiere manifestar, la manifestación de Dios es con muchos milagros. Dios no se quiere manifestar por aquí, por acá. Dios no quiere hacerte un milagro aquí, un milagro por acá. El anhelo y el deseo del Señor Jesús es que cuando Él se manifiesta, Él quiere hacer muchos milagros. Diga, Dios quiere hacer muchos milagros. Diga, el Señor tiene cantidades de milagros. Aleluya. Es lo que la Biblia me está enseñando. Dice que cuando Él llegó, Él tenía el anhelo, el deseo. Cuando Jesús se dirigió a su tierra, era porque Jesús quería impartir algo poderoso y maravilloso sobre su tierra, sobre su casa, sobre lo suyo. Pero dice la Escritura que se escandalizaban, que comenzaron a hablar de Él. Escúcheme bien, bendito sea la gloria de Dios. Pero dice que Jesús estaba cargado de milagros. Diga, nuestro Dios tiene los milagros que yo estoy necesitando. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que Dios quiere hacer esos milagros. Bendito sea la gloria de Dios. Diga, y no hizo allí muchos milagros. Ahora, ¿cuál fue el detonante que le impidió al Todopoderoso? Porque la Biblia dice que nuestro Dios es poderoso. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Pero aquel que la misma Biblia nos enseña que para Él nada es imposible, dice que aunque quería realizar, aunque llevaba muchos milagros, dice la Escritura que no pudo hacer muchos milagros. ¿Cuál fue la causa de que Jesús no pudiera hacer muchos milagros? Dice en la parte dice, a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. Bendito sea la gloria de Dios. Vea, aunque Dios quiera hacer cosas, nuestra incredulidad impide la manifestación gloriosa de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces queremos ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda. Muchas veces queremos darle la manita a Dios y en vez de mejorar la cosa terminamos empeorándola. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios lo único que necesita es que usted le crea. Dios lo único que necesita de usted es que usted tenga fe para creer que Dios puede hacer un milagro sobre su vida y sobre mi vida. Bendito sea la gloria de Dios. En el libro de Mateo capítulo 17, versículo 17. Mire esto, Mateo 17, 17. La incredulidad no solo le impide, escúcheme bien, que Dios haga milagros, sino que desde la perspectiva de Dios, mire lo que Dios dice a aquellos que no pueden creer en que Dios pueda obrar. Mateo 17, 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación que ¿cómo los catalogó Dios? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo qué? Os he de soportar. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Bendito sea la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero en Marcos 9:19 dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Ahora escúcheme bien, que a quien Jesús estaba amonestando no eran los impíos.
Porque cuando usted revisa el pasaje bíblico, nos está hablando acerca del hombre, del padre de familia que trajo su muchacho delante de Jesús. Pero como Jesús no se encontraba en el momento, lo trajo ¿a quién? A sus discípulos. Y cuando el muchacho, escúcheme bien, ese muchacho estaba necesitando un milagro de vida. Ese muchacho estaba necesitando una manifestación del poder de Dios. Porque había un espíritu inmundo que lo quería matar, que le quería quitar la vida. Estaba siendo atormentado. Y este padre, al ver la situación, hermanos, este hombre probablemente lo había llevado a todos los lugares. Probablemente este hombre lo había intentado de todas las maneras. Pero cuando escuchó que Jesús tenía el poder para obrar sobre los espíritus inmundos, ¿qué fue lo que este hombre hizo? Trajo a su hijo al lugar correcto, donde Jesús y sus discípulos. Pero cuando llega, Jesús no está en el momento y se lo deja a cargo ¿a quién? A los discípulos. Bendito sea la gloria de Dios. Y el versículo anterior, el versículo 16, mire lo que dice: y lo he traído ¿a quién? A tus discípulos. Pero ¿qué dice? ¿Quiénes eran ellos? ¿De quién estoy hablando yo? De Juan, de Pedro, de Jacobo, de quienes caminaban con Jesús, de quienes ya el reino le había dado poder y autoridad. Bendito sea la gloria de Dios. Era ellos, eran los discípulos amados. Eran quienes caminaban con Jesús, eran quienes estaban alrededor de Jesús. El hombre lo trae a sus discípulos, pero cuando Jesús aparece dice: mira, ven, traes a mi hijo a tus discípulos, y nada, no los han podido sanar. ¿Por qué? Si Dios le dio la autoridad. En el libro de Marcos dice: sanad enfermos, echad fuera demonios. Pero ¿por qué no se ha sanado? ¿Por qué no se ha echado fuera los demonios? Bendito sea la gloria de Dios. Y entonces Jesús levanta su voz y en el versículo 17 dice: oh generación que incrédula y perversa. ¿Cómo le llamó a sus discípulos? Oye, usted imagina que usted está orando y el Señor le aparezca y te diga incrédulo y perverso. Hermano, usted, o sea, a mí me aparece esa voz y yo, uy Señor, ¿cómo así? Cualquiera de nosotros nos timbramos, ¿verdad? Hermano, claro, porque tenían la autoridad de parte de Dios, tenían el poder de Dios. Dios le había dado una autoridad delegada. Pero cuando Jesús los mira, le dice: generación incrédula. ¿Cuál era lo primero que estaba dentro de su corazón? La incredulidad. Y la incredulidad delante de Dios es una perversión. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo qué? He de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo os he de soportar? La incredulidad no solo nos hace ver como perverso, sino que nos hace insoportable delante de Dios. No lo digo yo. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Jesús. Nos dice que cuando yo no creo, que cuando hay duda, que cuando hay incredulidad, yo me hago ¿qué? Insoportable delante de Dios. Oiga, hermano, esas son palabras fuertes. Diga, esas son palabras mayores. Bendito sea la gloria de Dios. Pastor, ¿y eso por qué? ¿Eso está confirmado? Claro que está confirmado. Dice que Jesús toma al muchacho y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó ¿qué? Sano desde aquella hora. Versículo 19 dice: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, lo trajeron aparte. Señor, ven acá, porque nosotros no pudimos echarlo fuera. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? Señor, ven acá, si tú nos diste poder y autoridad, si nosotros andamos contigo, si nosotros vamos a la iglesia, si yo oro, si yo ayuno, si yo esto y si yo lo otro, Señor, ¿y yo por qué no lo pude echar fuera, Señor? Era la pregunta común de todos los discípulos, porque ninguno de los 12 se salvó.
No era que alguno resaltaba más que otro. Ninguno de los 12 pudo echar fuera al demonio. Y ellos preocupados dijeron: Señor, damos barro. Bendito sea la gloria de Dios. Y es la conclusión a la que usted debe llegar. Yo estoy orando pero no estoy viendo. Entonces hay algo en lo que estoy barro. Bendito sea la gloria de Dios. Hay algo en lo cual no estoy fluyendo. Hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Hay algo en lo que no se está manifestando. Hay algo dentro de mí que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado. Hay algo por lo cual Dios no está revelando su poder y su gloria sobre mi vida. Hay algo. Bendito sea la gloria de Dios. Y Jesús le dijo: claro que hay algo en ustedes. Jesús les dijo, el versículo 20, ¿qué les dijo? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano que de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá. ¿Y qué va a pasar? Se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Fueron las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. Te he llevado a varios pasajes donde el mismo Jesús está levantando su voz y está reprendiendo la incredulidad y está diciendo: hace falta fe, hace falta creer, hace falta tener confianza en Dios, hace falta creer que Dios todavía hace milagros, hace falta creer que Dios lo va a hacer a tu favor, hace falta fe. Bendito sea la gloria de Dios. Porque si tú tuvieras la fe por lo menos del tamaño de un grano de mostaza, la más pequeña, bendito sea la gloria de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a ese monte: pásate de aquí. ¿Y qué dice la Escritura? Que se va a pasar. Se tiene que pasar. Bendito sea la gloria de Dios. No porque tú seas Juancho Patacón, no, nada de eso, sino porque el poder y la autoridad de Dios está sobre tu vida. Y dice: y se pasará. Y me llama más la atención porque dice: y nada. Hermano, cuando la Biblia dice que nada, es nada. Y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino que... Ahora, ¿a cuál género se estaba refiriendo la palabra de Dios? No era el género del demonio lunático que tenía el muchacho. Al género al cual el pasaje no está refiriendo es a la incredulidad. Que la incredulidad, bendito sea el Señor, se apodera de nosotros porque estamos faltos ¿de qué? De oración y de ayuno. Amén. Pastor, pero yo ayuno. Pastor, pero yo oro. Pero aunque oras y ayunas, no basta con orar y ayunar. Hay que orar y ayunar con fe. ¿Cuántas veces has salido del culto y así como viniste te fuiste? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos postrado a orar y así como nos arrodillamos nos levantamos del mismo lugar? ¿Cuántas veces hemos orado y hemos pedido, hemos venido a un culto, bendito sea la gloria de Dios, y de la misma manera en la que entramos salimos de este lugar? Muchas veces. Bendito sea la gloria de Dios. Venimos con resentimiento, con falta del perdón a un ayuno, y de la misma manera que entramos nos los llevamos para allá. Venimos con cosas cargadas, con pecados, y de la misma manera que entramos, adoramos, levantamos nuestras manos, pero la dureza de nuestro corazón y la incredulidad que hay en nosotros, escuche, nos impide ver el poder y la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. En una ocasión lo voy a compartir para que usted diga: no, a mí no me pasa eso. Un día el apóstol compartió desde el púlpito que salió para un ayuno, y cuando salió de ese ayuno venía caminando y venía con una cara, y un familiar se lo encontró y le preguntó: ¿y tú de dónde vienes? Del ayuno. Y le dije: ¿tú vienes de un ayuno con esa cara?
No le dijo nada, pero solamente su expresión lo dijo todo. ¿Qué le vio en la cara? No sé. Pero él le dijo, no, tú no puedes ir a un ayuno con esa cara. O sea, no estoy hablando de que Dios le va a hacer una cirugía en el culto, pues, aclaro ya. Bendito sea la gloria de Dios. Sí, porque ahora todo el mundo, el pastor dijo que Dios hace cirugía de cara, aleluya. No. Estoy hablando de esa cara bendito sea la... Amada. Estoy hablando de cara de aflicción, con esa cara de angustia, aleluya. Esa cara de tristeza. Hay gente que usted le ve el rostro y sin hablar ya usted sabe que está cargado, que está afligido. Ya con sus ojos, solamente con mirarle, ya usted sabe que en lo más profundo de su interior hay tristezas y hay tribulaciones. Y aunque usted lo pueda ver aquí llorando a veces, no están llorando de gozo y alegría, sino que su llanto es de tristeza, de lamento, de congoja y de aflicción. Aleluya. Alabado sea el Cristo de la gloria. Y el familiar del pastor le dijo, no, tú no puedes ir y salir así de allá. Me hace el favor y vaya para su casa a orar. Y hasta que usted no sienta la paz y lo que vino a buscar no salga de esa oración. Claro. Muchas veces venimos así. Porque nos hemos vuelto religiosos. Porque nos hemos vuelto monótonos. Y el culto estuvo aguado. No, aguado estabas tú que no tenías fe para creer que Dios usted podía hacer un milagro. El culto estuvo barro y como que no hubo manifestación. No, es que el culto que tú le ofreciste a Dios estuvo falto de fe. Bendito sea la gloria de Dios. Porque la Biblia nos dice que llegaron dos hombres y se presentaron delante del altar. Y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. El hombre en medio de su culto, ¿qué estaba haciendo? Elogiándose. Ese fue el culto que él le ofreció. Los demás no se saben. Pero la Biblia nos muestra que un fariseo, yo diezmo y ofrendo. Uy, el hermano 10. Bendito sea la gloria de Dios. Sí, porque el hombre diezma, ofrenda, guarda los mandamientos. Cualquiera de eso lo queremos tener en la iglesia. Que diezma, que ofrenda, que guarda los mandamientos. Al ojo del hombre, uy, ese hermano es una tremenda bendición. Pero la Biblia dice que había un publicano allí que no se atrevía ni siquiera a alzar su rostro, sino que decía, sé propicio de mí que soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, ¿cuál de ustedes dos, cuál de ustedes creen que salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? El arrepentido, el que creyó que Dios era poderoso para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Bendito sea la gloria de Dios. Y la Biblia dice que este se fue a su casa como justificado, es decir, recibiendo el milagro que vino a buscar. Ahora la pregunta es, si ambos estaban en el culto, ¿no fue la misma alabanza? ¿No fue la misma prédica? ¿No fue lo que todos recibieron? Entonces, ¿por qué este salió justificado y el otro no? Por la incredulidad por la cual viniste al culto y no pudiste ofrecerle un culto a Dios. Hay gente que viene al culto y está con el teléfono todo el día. Hay gente que está con el culto y está mirando para ver quién Dios va a tocar. Métete para ver si Dios te toca. Parecen semáforos, hermano. Parecen policía de esquina. Y está el predicador, Dios está en este lugar. Y ellos, ¿dónde? Están como que buscándolo con los ojos. Cierra tus ojos para que puedas sentir la manifestación del poder de Dios. Y vaya y mírele sus corazones. Y vaya y mírele lo que están viviendo. Con problemas, con dificultades y necesitando una respuesta de Dios. Pero cuando llegan a la casa, ay Señor, no pasó nada. No es que Dios quería hacer muchos milagros, pero tu incredulidad te impidió ver el milagro que Dios tenía preparado para tu vida ese día. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, apenas iba a arrancar y ya se me acabó el tiempo. Oye, hoy me están invitando a... Bendito, no.
Bendito. No me pique que me voy. Hay en Marcos 9:24. El mismo Padre lo tiene. El mismo pasaje que acabamos de leer anteriormente, pero en el Evangelio de Marcos dice, Jesús le dijo, voy a leer el versículo 22, dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Y mira la pregunta que hace este hombre que viene a Jesús. Pero si puedes hacer algo. Escuche que muchas veces nuestra actitud, aunque venimos a Jesús, amén, la actitud de incredulidad que hay en nosotros es tan fuerte que llegamos a Jesús. ¿Será que Dios puede hacer algo? Ay, Dios mío, si tú quieres. Ay, Dios mío, en el tiempo de Dios. ¿Sabe qué es lo que manifiesta eso? La incredulidad que hay en nuestros corazones. Dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Bendito sea la gloria de Dios de nosotros, ¿y qué? Y ayúdanos. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 23, y Jesús le dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Señor, ¿será que tú puedes hacerlo? ¿Tú crees? Porque para el que cree, todo le es posible. El hombre vino a tirarle la pelotica a Jesús, a decirle, Señor, ¿será que tú puedes hacer el milagro? Y Jesús, ¿qué hizo? Se la devolvió. Aleluya. Jesús tranquilito, Jesús no se estresa, Jesús está tranquilo. Él viene a decirle, Señor, ¿será que tú puedes? Y él dijo, ¿tú crees? Porque para el que cree todo, le es posible. Pero quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Versículo 22 dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si tú puedes. ¿Escuchó lo que dijo el hombre acá en la Nueva Traducción Viviente? Y el versículo 23 Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? Jesús le respondió, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. ¿Cuántos creen? Y al instante el padre clamó. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. ¿Y qué hizo? Y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Yo creo. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Tú crees? ¿Y qué fue lo que respondió? Yo creo. Bendito sea el Señor. ¿Tú puedes hacer algo? ¿Cómo que si puedo hacer algo? Para el que cree todo le es posible. Bendito sea la gloria de Dios. Y enseguida el papá del muchacho dijo, Señor, yo creo. Ahora, él sabía que su milagro no dependía del muchacho, porque el muchacho no tenía fe, porque estaba posesionado por un demonio que quería matarlo. Jesús estaba desafiando la fe del hombre, pero también estaba desafiando la fe de sus discípulos. Porque aparte de que el espíritu, escúcheme bien, de que quienes no creían no solamente era el papá del muchacho, sino que quienes no pudieron sacar el espíritu inmundo fueron ¿quiénes? Los discípulos. Jesús le dijo, ¿tú crees? Claro que yo creo. Pero el hombre meditó, reflexionó. Ay, que la verdad, Señor, yo como que estoy barro.
de fe. Yo digo que creo, pero a lo bien, Señor. Yo como que no creo así al 100, al 100 no creo. Yo estoy como en un 30, en un 60. Pero que yo crea. O sea, a mí me dijeron que tú haces milagros. Es más, yo vine al culto porque me invitaron y me dijeron que Dios puede hacer. Pero que yo esté convencido que Dios lo puede hacer, no sé, no estoy convencido. Bendita sea la gloria de Dios. Es lo que manifiesta Él. ¿Qué fue lo primero que Él dijo? Que Él creó. Y yo pregunto, ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Y todo el mundo dice, yo creo. Todos decimos que creemos como este hombre. Pero cuando este hombre, escuche bien, cuando Dios lo desafía, vino una meditación dentro del hombre. Realmente hay algo dentro de mi corazón, hay incredulidad para creer que Dios puede hacer un milagro. Vea, hermanos, hay veces la situación es tan difícil, es tan adversa, y sabemos que tenemos un Dios grande. ¿Cuánto tenemos un Dios grande? ¿Cuánto tenemos un Dios poderoso? Pero cuando vemos las circunstancias, dudamos que Dios pueda hacer un milagro. Ese hijo, Dios mío, y oramos para que Dios lo cambie, pero en el fondo hay duda en nuestro corazón de que Dios pueda cambiar a ese muchacho. Ese muchacho no lo cambia a nadie, a ese hombre no lo cambia a nadie, mejor dicho. Entonces oramos para que Dios lo cambie, pero al final confesamos nuestra incredulidad. Aleluya. Y así estábamos como este hombre, que aunque estamos delante de Jesús decimos que creemos, pero al final no creemos como decimos. Bendito sea la gloria de Dios. Sí, claro, es que es fácil tener fe para los demás, pero cuando la aflicción la tenemos nosotros, ay, hermano, ¿qué te pasa? Ten fe, sigue creyendo. Es que somos buenos para decirle a otro, sigue adelante. Pero cuando estás tú en el momento, ay, Señor, todos me han abandonado. Y cuando ponen esa alabanza, en el proceso todos se fueron. Hermano, ¿dónde está nuestra fe? Bendito sea la gloria de Dios. Voy por la mitad, menos de la mitad. En la próxima, si lo termino en otra clase, en otra prédica. No, mañana no vengo yo, no se preocupe, en otro momento. Bendito sea la gloria de Dios. Tengo que ir a buscar a Matías ahorita. No, yo vengo, pero no voy a predicar. Dice, si crees. Y el hombre en su meditación, que es lo que usted y yo debemos hacer, es lo que usted y yo debemos reflexionar. Porque si algo busca Dios, es que Dios nos confronta para que al final reconozcamos lo que hay dentro de nosotros. No para juzgarnos, no para señalarnos, sino para que sepa de qué estamos hechos y que no dependemos de nuestras palabras y de nuestros hechos, sino que debemos depender absolutamente de nuestro Dios. Por eso Él dice allí, Señor, sí creo. Y no lo dijo en voz baja, dice que exclamó, alzó su voz. Pero ahí hay un punto y una coma, pasó un tiempo, reflexionó. Y al final dice, Señor, ¿sabes qué? Ay, yo como que no creo, en serio. Yo estoy barro de fe. Porque llevo años orando y yo no veo eso. Entonces como que me falta un poquito más de fe. Es como que me falta creer. Pero es algo, Señor. Aunque yo no creo, ayúdame en mi incredulidad. Aleluya. Y eso fue suficiente. Porque no dependía solamente del hombre. ¿De quién dependía 100%? De nuestro Dios. Lo que pasa es que Dios busca, hermano, llevarnos a nuevos niveles de fe. El Señor busca que confiemos 100% de Él. El Señor quiere que usted y yo dependamos sin importar las circunstancias. Y que no solamente lo confesemos con palabras, sino que en nuestro corazón creamos que Dios tiene el poder para hacerlo. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dígale al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. No le dé pena, ¿sabe por qué? Yo llevo días
diciéndole al Señor: Señor, tú me prometiste, tú me dijiste. Y no se trata de Dios. Y revisando esto, digo: Señor, a mí como que me falta. Hay como que incredulidad todavía en mí. Yo como que oro y pido por algo, pero como todavía como que hay dudas en mi corazón. Y nuestra duda se manifiesta. ¿Y cuándo se manifiesta, hermano? Porque usted puede decir que ora, usted puede decir que cree, pero muchas veces, hermanos, escuche que a mucha gente le pasa esto, que aunque están orando, cuando no ven la respuesta, ¿sabe qué hacen? Dejan de orar. Hermano, vamos para el ayuno. No, hombre, dejan de ayunar. Y entonces viven en un poquita. Voy a empezar esta semana. Y como oraron hoy y mañana Dios no les respondió, ya pasó mañana, no quieren saber más nada de Dios. Y vuelven al otro día, otra vez oran, pero como Dios no les respondió, vuelven y son como las olas del mar. Y la Biblia dice que el hombre, ¿verdad?, que es inconstante, el doble de ánimo, es que inconstante en todos sus caminos. No piense que el que tal haga, ¿qué dice?, recibirá alguna cosa del Señor. No piense que el que tal haga va a recibir algo del Señor Jesús. Se lo voy a dejar hasta allí. Solamente le voy a contar una historia para cerrar. Bárcena, llégate por acá, hijo, para cerrar. Le voy a mostrar mi cuaderno, que nada más llegué a la introducción. Pero la Biblia nos habla de Jacob. Jacob fue un hombre que le creyó a Dios. Y no solamente le creyó a Dios, sino que Jacob tenía visiones de Dios. Jacob tuvo encuentros con Dios. Jacob era un hombre de altar. Cuando usted comienza a revisar a partir del capítulo 28, cuando Jacob huye por causa de que su hermano le estaba persiguiendo, Jacob, en el medio de un paraje, dice que allí se acostó a dormir y Dios se le reveló. Dios le vino en visión y hace un voto a Dios, que si Dios lo guardaba, que si Dios lo bendecía, él iba a ser su Dios, y de todo lo que Dios le diera, el diezmo él iba a apartar para él. Y Jacob comienza a caminar con Dios. Jacob llega a casa de Labán, el hermano de su mamá. Bendito sea la gloria de Dios. Y allí, en medio de aquel lugar, duró 20 años trabajando. 7 por Rebeca, 7 por Lea, y 6 años para que le pudieran dar el sueldo que él se merecía. Porque durante 6 años Labán le fijó un precio y durante 6 años se lo cambió. Pero la Biblia nos dice que Dios estaba con Jacob. Y cuando Jacob salió de casa de Labán, la Biblia nos dice que Jacob era riquísimo. Aleluya. En el capítulo 28 Jacob salió, diga, más quebrado que un bulto de sal. Que un bulto de canela. Ahí invertí los dos, ¿sí yo? Es para ver si estaba pendiente. Más quebrado que un bulto de canela y más salado que un bulto de sal. Pero pasando los versículos y los capítulos siguientes, el hombre que comenzó a tener relación, el hombre que comenzó a creerle a Dios, el hombre que creía que Dios podía hacer algo sin importar lo que Labán le estaba haciendo, sin importar las circunstancias, Dios lo prosperó y lo bendijo. Pero hay algo, escuche, que a Jacob le comenzaron a nacer sus hijos. Hermano, ¿y qué hijo? Porque la familia de Jacob no era cualquier familia. Los hijos de Jacob eran, hermanos, esos hermanitos, esos hijos que sacan canas, o yo. Y buena cana. Que por causa de sus propios hijos, Jacob dejó de creer en sus hijos. Y dejó de creer en la promesa que Dios le había hecho. ¿Escuchó eso? El hombre de revelación, de altares y de sueño y de visión, desde el capítulo 28 hasta el capítulo 34, vemos a un hombre de altar, de oración. Pero a partir de los siguientes capítulos encontramos a un Jacob que no aparece más. Aparece José, el hombre soñador, aparece Judá.
Y por allá en el capítulo 45 nos vuelve a aparecer Jacob. Y la historia de Jacob es que nos aparece como un hombre que está en la tierra de Canaán, en medio de una situación adversa, difícil, en medio de un gran hambre que se había presentado. Probablemente Jacob, que ese sería su final. Hermanos, claro, con Simón, el hijo mayor, el primogénito, que se descuidó y le robó a una de sus esposas. Tremendo hijo. Y ni qué decir de los hijos siguientes, que cogieron a su hijo menor, al hijo de la esposa que Jacob amaba, y lo hicieron pasar por muerto, y le dijeron a su papá: una mala bestia lo devoró. Y delante de su padre lo hicieron pasar por muerto. Una familia donde Judá, bendito sea la gloria de Dios, terminó haciendo locuras. Unos hijos y una familia que ahora se encontraban en un momento difícil, de adversidad. Y dice la escritura que Jacob ya estaba anciano. Y en medio de aquellos años, en medio de aquellos momentos, escúcheme bien, porque no hay algo que entristezca y que agobie más el corazón de alguien que estar esperando algo por años, y que aquello que estamos esperando no se manifieste en nuestras vidas. No hay algo que traiga desaliento al corazón del hombre, bendito sea la gloria de Dios, que estar pidiendo algo que nos aflige, que sea quitado, que estar clamando por algo que le estamos diciendo: Señor, manifiéstate, y que no se haya hecho real y verdad en nuestra vida. No hay nada que aflige el corazón de un hombre, que lo opaque, que lo mengue y que incluso le haga perder la fe. Pero en medio de ese momento, Dios sigue siendo Dios, y su palabra nunca cambia, y sus promesas siguen siendo para siempre. Jacob, el soñador de sueños, había dejado de soñar. ¿Sabe por qué dejó de soñar? Porque dejó de creer. No nos revela que Jacob siguió orando. ¿Sabe por qué dejó de orar? Porque la incredulidad había tocado su corazón por lo duro que le había ido en la vida. Bendito sea la gloria de Dios. Pero estando en ese momento, aquello que parecía muerto en la vida de Jacob, aleluya, aquello que parecía muerto en la vida de Jacob estaba vivo. Y los sueños, porque Jacob, José, viene a representar los sueños de Jacob. Y aunque le dieron por muerto los sueños de Jacob, los sueños de Jacob seguían viviendo, seguían haciendo historia, seguían preparándole el final que él no lo esperaba, pero que ya Dios le había determinado. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso cuando parecía que ya el hambre los iba a matar, ellos van a Egipto, y cuando llegan a Egipto se enteran, se dan cuenta que quien es el segundo al mando, que quien es el poderoso, que quien está gobernando, escúchame bien, esa nación, es nada más y nada menos que el sueño de Jacob, la continuidad de los sueños de Jacob, José. Que cuando él dejó de soñar, otro estaba soñando por él. Que cuando tú has dejado de creer, otro estaba creyendo que Dios lo podía hacer posible. Bendita sea la gloria de Dios. Había dejado de creer. La duda había tocado su corazón. No solo había tocado su corazón, sino que Jacob se había convertido en un muerto viviente.
El capítulo 45 quiero leerlo para ustedes. Versículo 25 dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron ¿qué? Las nuevas. Digan, nuestro Dios siempre tiene buenas nuevas. Diciendo: José vive aún, y él es Señor de toda la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? Y el corazón de ¿quién? De Jacob, ¿cómo estaba? Se afligió. ¿Por qué? Porque no creía. La aflicción que tenemos en el corazón muchas veces es porque no creemos. Muchas veces tenemos el corazón afligido porque no creemos. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, ¿qué pasó? Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cómo estaba Jacob? Muerto en vida. Jacob estaba muerto en vida. Job capítulo 9 dice que aunque yo clamare y él me oyera y me respondiera, no creeré. Capítulo 9 versículo 17 dice: porque su yugo, porque su carga ha sido sobre mí. Y al final del capítulo 9 él dice: es que yo estoy fuera de mí mismo, porque su carga, su yugo ha sido fuerte. Hermano, era tanta la aflicción que él decía: aunque yo lo estoy escuchando, aunque Dios me está hablando, porque cada vez que venimos Dios nos habla, nos cuesta creer que Dios lo va a hacer. Pero Jacob dice que cuando la palabra vino, dice que él no lo creía. Pero cuando comenzó a ver, cuando empezó a ¿qué? A ver, entonces dice que creyó. Y entonces ¿qué pasó con su espíritu? Revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía, y le veré antes. ¿Qué era lo que él estaba esperando? La muerte y no la promesa. ¿Qué estaba esperando Jacob? La muerte, pero todavía no había visto la promesa, porque su espíritu estaba muerto a causa de la duda y de la incredulidad. Pero mira lo que dice el capítulo 46 versículo 1, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Dice la escritura: salió Israel con todo lo que tenía y vino ¿a dónde? ¿Y qué hizo? Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Es decir, volvió al altar de la oración. Volvió a decir: voy a levantar mi vida de oración, pero esta vez será diferente. Diga, esta vez será diferente. Y fue tan diferente que el versículo 2 dice, ahí mismo, perdón, ofreció sacrificio al Dios de su padre. Y el versículo 2 dice: ¿y habló quién? Se le había olvidado que Dios hablaba. La tristeza y la aflicción, lo duro de la vida, le había hecho olvidar que Dios sigue siendo bueno, y bueno en gran manera. Aleluya. Y habló Dios a Israel, ¿en dónde? En visión de noche. Y dijo: Jacob. ¿Y qué hizo él? Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Qué estaba esperando Jacob? La muerte. Pero Dios no había hecho morir todavía su promesa sobre su vida. Aleluya. Y Dios se le aparece para decirle: yo te prometí la primera vez que me revelé a tu vida que yo soy el Dios de tus padres, que yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y lo que le prometí a tus padres te los prometí a ti.
Y aunque te hayan pasado los años, y aunque te hayan pasado por momentos difíciles, hoy estoy aquí para decirte que no me he olvidado de lo que te he dicho, que mis palabras siguen firmes y siguen vigentes para tu vida, que la gloria de Dios se va a manifestar. Aunque tu espíritu esté muerto, tus ojos lo verán. La gloria se manifestará sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre la promesa que Dios ha hecho. Por eso Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y dice: aunque mi cuerpo está como viejo, aunque la esterilidad de Sara, la Biblia dice en Hebreo que no dudó de la promesa que Dios le había hecho. No era que él creía en la promesa, era que él creía en el Dios de la promesa. El tema es que estamos creyendo al milagro. Pero en lo que usted y yo hoy quiero llevarlo es que usted pueda poner su corazón no en el milagro, sino en el Dios que hace los milagros. Yo soy el Dios de tus padres, Isaac. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Es decir, aunque tú veas a tus hijos como estén, no te preocupes, porque yo los he escogido para mí. Bendita sea la gloria de Dios. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y vinieron a Egipto. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso, en medio de cualquier aflicción, Dios sigue siendo Dios. Por eso, cuando pienses en tirar la toalla, piensa que es que no se trata de lo que está a tu alrededor. Se trata de que el que te hizo la promesa fue Dios. Y aunque hoy no tenga lo que Él me prometió, y aunque en este momento Él haya dicho cosas maravillosas, y aunque no lo tenga, no porque no lo tenga voy a dudar del que lo prometió. Y no voy a permitir que la incredulidad aborde mi corazón, sino que en medio de cualquier aflicción seguiré creyendo que Jehová es Dios y que Él cumple todo lo que promete. Por eso Romanos 4:20 dice que Jacob, que Abraham, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció Abraham? Adorando, glorificando. Como aquella alabanza que dice: aunque no te pueda ver, estás obrando. Bendito sea la gloria de Dios. Versículo 21 dice: plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Es que Dios, Abraham no tenía sus ojos puestos en la promesa. Abraham tenía sus ojos puestos en el Dios de las promesas. Y cuando tú y yo cambiamos la dirección, téngalo por seguro que todo lo que estamos esperando y que lo que Dios quiere manifestarlo será una realidad sobre nuestras vidas.